Gloria a Dios. Bienvenidos, iglesia, Dios les bendiga, buenos días, un abrazo para cada uno, amén. Le damos gracias a Dios porque hoy estamos en su casa y hoy podemos una vez más bendecir su nombre y estar listos y preparados para que Él nos pueda bendecir, amén. Nuestro tema en esta mañana, la mayor prioridad. La mayor prioridad, amén. Y cuando hablamos de prioridades, pensamos en prioridades, pensamos un poco de cómo llevamos nuestra vida, ¿verdad? Pensamos un poco de si somos productivos, si logramos las metas que nos proponemos, cómo distribuimos nuestro tiempo, cómo saber a qué dedicar más tiempo, cómo saber a qué no, quién puede dirigirnos y orientarnos a establecer nuestras prioridades. Yo le voy a pedir que usted pueda buscar en su Biblia el Salmo capítulo 90. Salmo 90. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo varios versos en esta mañana. Salmo 90, verso 12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos sabiduría al corazón. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos sabiduría al corazón. Y vemos como el salmista aquí, en un clamor a Dios, le pide ayuda a Dios para traer sabiduría al corazón, para poder utilizar correctamente el tiempo de vida y no malgastarlo. David, el escritor de este salmo, le pide a Dios que le dé sabiduría, para tener sabiduría, para utilizar sus días de buena manera. Y si seguimos leyendo más adelante, en el mismo salmo, el verso 17, David dice: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Él le pedía a Dios luz, le pedía dirección, le pedía que confirmara la obra de sus manos. David quería saber si lo que él hacía estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, estaba de acuerdo a lo que Dios le había mandado hacer. Y se lo rogaba a través de este salmo, a través de esta alabanza. David se lo pedía al Señor, porque David no quería estar fuera del propósito de Dios. Amén. Recuerdo siempre un pensamiento de la pastora Zoraida, fundadora de esta iglesia. Días antes de partir con el Señor, ella me dijo algo que se me grabó en el corazón. Ella me dijo: solo espero que todo lo que yo haya hecho, la mayoría, haya sido el propósito y la voluntad de Dios. De todo lo que hacemos, ¿qué es propósito y qué es voluntad de Dios? Es importante tener esto claro, amén. Es importante priorizar. Es importante tener prioridades en la vida, porque esto va a garantizar el éxito, va a garantizar que nosotros no vamos a desperdiciar recursos. Y usted sabe que el tiempo es un recurso que no es renovable. El tiempo es un recurso que no se recupera. El tiempo que usted gastó ayer, usted hoy no lo puede recuperar. El tiempo que usted gaste hoy, usted no lo va a poder recuperar mañana, porque el tiempo no se recupera. Amén. Cuán importante entonces es entender el propósito de la vida, el propósito de tu vida, el propósito de mi vida. Y tenemos a Jesús como nuestro mayor ejemplo. Tenemos al Señor Jesús como el ejemplo por excelencia aquí en la tierra, porque Él, mientras estuvo en la tierra, Él tuvo dos prioridades principales que resumen todo lo que es el reino de Dios. Número uno, amar a Dios, su Padre, y cultivar una relación con Él. Fue su máxima prioridad. Y número dos, amar a las personas al máximo, mostrándoles el plan de salvación y el propósito de Dios para sus vidas. En base a estas dos prioridades, Jesús basó su vida aquí en la tierra. Él estaba entendido perfectamente para qué estaba en la tierra y organizó su vida
organizó su día a día para atender estas dos prioridades. Amén. Dejó de lado todo lo que tuviera que ver incluso con su propia vida. Estuvo dispuesto a perder su vida para hacer avanzar el reino de Dios, porque eso era lo esencial para él, eso era lo prioritario para él, para que tú y yo un día pudiéramos tener acceso al Padre y para que tú y yo pudiéramos recuperar esa relación que se había perdido en el Edén. Esa era la prioridad de Jesús y por eso era que él vivió 33 años aproximadamente en esta tierra y todos esos años los dedicó a cubrir, a cumplir y a lograr que su vida se manifestara esa prioridad. Amén. Él nos indicó cuál debe ser la mayor prioridad del ser humano y eso lo podemos ver en Mateo 6:33. Mateo 6:33. Dice la Biblia, dijo Jesús en ese momento, le dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas, dejándonos ver claramente que si nos enfocamos en lo prioritario vamos a obtener lo demás. Si nosotros nos enfocamos en lo más importante, eso nos va a suplir el resto de lo que necesitamos. Las demás cosas son secundarias, aunque a veces a nosotros nos parece que son principales. ¿Quieres un buen matrimonio? Busca a Dios primero. ¿Quieres éxito en tu vida financiera y económica? Busca a Dios primero. ¿Quieres ser de influencia a tus hijos y en tu entorno? Busca a Dios primero. No hay otra manera de hacerlo, sino buscando a Dios y buscando la prioridad de Dios. Amén. El hecho es de que tú y yo somos los que decidimos qué tipo de relación queremos tener con Dios y qué prioridad le vamos a dar a esa relación. Nadie puede decidir por ti. Nadie puede decidir por mí. Eso lo decidimos tú y yo. Cada uno en particular decide qué tipo de relación tiene con Dios y qué tiempo o qué prioridad le va a dedicar a esa relación. Entonces, en primer lugar, tenemos que elegir creer que es posible tener una relación íntima con Dios, ¿sabe? A veces decimos creer en Dios, leemos la Biblia, venimos a la iglesia, pero no ahondamos en esa relación de intimidad con Dios. Y sabe que esa relación íntima con Dios sí es posible. Es posible. Antes de tener una relación con Dios, usted tiene que creer que eso es posible. Porque si no, entonces, ¿qué vamos a desarrollar con Él? ¿Qué vamos a buscar con Él? Amén. Recuerde que todo lo espiritual es producto de la fe. Si usted no cree, hay un verso en la palabra en el libro de Hebreos que dice que es necesario que el que busque a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, si yo voy a buscar a Dios, voy a querer profundizar en esa relación con Dios. Yo tengo que entender quién es Dios, tengo que creer que Él es real y que no solamente eso, sino que Él me va a bendecir por el hecho de yo buscarlo, por el hecho de yo querer tener una relación estrecha con Él. Una relación con Dios no es unilateral. Señor, tú eres mi Dios. Padre, necesito esto. Señor, guíame con esto. Señor, ayúdame en esto. Una relación unilateral, de aquí hacia allá, solamente. No es así. La relación con Dios es una relación íntima, de intimidad, de compañía. Dios no es unilateral y Jesús dejó esto claro en Juan 14:23. Él dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y dice, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Jesús está hablando allí de una relación de intimidad. Está diciendo que cuando nosotros le amamos, le conocemos, le amamos, queremos que Él sea nuestra prioridad, dice la Biblia, dice Él, que Él vendrá a nosotros y hará morada en nosotros. Piense un momento en eso. Jesús y el Padre quieren hacer morada en usted.
Jesús y el Padre quieren venir a usted, quieren llenarlo, quieren saciarlo, quieren responder todas sus inquietudes, quieren resolver sus problemas, quieren escucharlo, quieren que nos acerquemos a Él, que nos acerquemos y podamos pedirle con confianza, la confianza que solo un hijo puede tener. Amén. Porque un hijo sabe que su padre no lo va a dejar. Un hijo sabe que su padre le va a responder, que su padre le va a ayudar. Un hijo lo sabe. Y esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros. En el mismo Juan 14:21 dice Jesús otra vez: y el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda. A veces podemos tener los mandamientos de Dios, podemos conocer los mandamientos de Dios y no guardarlos. Solo el que los conoce y los ejecuta, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Ahora explíqueme algo. Qué maravilloso es que el mismo Jesús nos diga que Él se va a manifestar a nosotros. Que Él se va a manifestar a nosotros. ¿Alguna vez has pensado qué quiere decir eso de que Jesús se manifieste, se muestre como Él es? Con todo su amor, con toda su misericordia, con toda su gracia, con todo su favor. Ese es su deseo. Ese es su deseo. Ahora, ¿es nuestro deseo que Jesús se manifieste así? ¿Estamos listos para recibir esa manifestación de Dios en nuestra vida? La grandeza del ser humano no consiste en los bienes que posea, no consiste en los reconocimientos que acumule en esta tierra, no consiste en las glorias que obtenga, en los premios que obtenga, no consiste ni siquiera en las relaciones que tenga, ni siquiera en los seguidores que tenga. Consiste en conocer a Dios y tener el privilegio de formar parte de su plan y de su propósito. Entonces Jesús, Dios quiere revelarse a ti para poder revelarte su plan. La revelación de Dios viene con un propósito, viene con un objetivo en nuestras vidas. Si usted ve en la Biblia, todas las personas a las cuales Dios se les reveló fue con un propósito. Y el propósito era incluirlos en su plan, incluirlo en sus planes, en sus propósitos. Entonces, cuando Dios se revela a nosotros, esa revelación viene con su propósito, con sus deseos. Y entonces es cuando nosotros entendemos, wow, el deseo de Dios es este. Es cuando nosotros confrontamos nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras visiones personales, las confrontamos con el deseo, con la visión y con el propósito de Dios. Es en ese momento donde decimos y donde Pablo pudo decir: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? En Mateo capítulo 6, verso 26 dice: de nada vale el hombre que obtenga todo el mundo y que pierda su alma. Nadie puede pagar lo suficiente para recuperar su vida, porque el Hijo del Hombre vendrá, Jesús vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada cual la recompensa que merece por lo que haya hecho. ¿Usted cree que esta recompensa va a ser por lo que vivimos normalmente en nuestra vida? Está hablando de recompensa. Cuando tú recibes una recompensa es porque hiciste algo bueno. Esta recompensa se refiere a tu participación dentro del plan de Dios. ¿Cuál fue tu participación dentro del propósito de Dios? ¿Cuál fue tu participación para hacer cumplir los deseos de Dios? Vas a recibir recompensa por participar en eso. Vamos a recibir recompensa en el tribunal de Cristo por participar en el propósito y en la prioridad que Dios tiene. Amén.
Y la peor desgracia para un ser humano es que parta de esta tierra sin haber cumplido, sin nunca haber conocido el propósito que Dios tiene para su vida. Y mucha gente ha partido de este mundo como semilla, nunca dieron fruto. Nunca conocieron por qué estaban en esta tierra, para qué estaban en esta tierra. Nunca les interesó saber por qué Dios lo creó. Nunca les interesó buscar para qué Dios me llamó. Nunca entendieron que no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. Se trata de Dios, amén. Él nos ama y nos quiere dar una vida abundante. Y esa vida abundante está en vivir de acuerdo a su plan y de acuerdo a su prioridad. Dios te ama y Dios tiene planes contigo. Él quiere darte una vida abundante, pero el secreto de esa vida abundante está en vivir de acuerdo a la prioridad de Dios. Cuando vivimos de acuerdo a nuestras prioridades, nunca vamos a estar realizados completamente. Siempre vamos a tener un techo, vamos a tener un límite. Y por eso es que usted ve al ser humano que logra, alcanza, y después eso que luchó tanto por alcanzar ya no lo llena y quiere buscar otra cosa. Porque lo único que va a llenar tu corazón y mi corazón es hacer la voluntad de Dios y cumplir el propósito por el cual naciste en esta tierra. Amén. Yo quiero hacer una ilustración en esta mañana y le voy a pedir a mi esposo que por favor me traiga los implementos para tratar de ilustrar esto de una manera más clara, más profunda. Amén. Fíjese algo. Si este vaso representa nuestra vida, y nuestra vida nosotros la llenamos de muchas cosas, de muchas actividades, de muchas cosas que hacen mucho ruido. Pensamos que son cosas importantes, pensamos que son cosas sin las cuales nosotros podemos vivir, pensamos que si dejamos de hacerlas no vamos a obtener la felicidad, pero llega un momento en nuestra vida que nos damos cuenta que nos llenamos de tantas cosas que no hay espacio para Dios, no hay espacio para las cosas de Dios, no hay espacio para el plan de Dios, para la prioridad de Dios. Pero entonces, si esto representa la prioridad de Dios, mi relación con Dios es una prioridad. Mi relación con Dios es una prioridad. La búsqueda del conocimiento de Dios es una prioridad. Hacer el plan de Dios, cumplir sus planes, entender la prioridad de Dios y decirle: Señor, cuentas conmigo, es una prioridad. Cuando yo lleno mi vida de esas prioridades, fíjese, me queda espacio para yo hacer otras cosas, me queda espacio para yo hacer otras actividades, para yo tener otras prioridades, pero siempre sabiendo que la prioridad principal es mi relación con Dios. Y haciendo eso, yo me voy a dar cuenta que hay muchas cosas que hacía que no son importantes, que no son relevantes, que no son eternas. Y entonces voy a poder desechar y dejar de hacer cosas que no me ayudan a crecer, que no me ayudan a desarrollarme, que no me ayudan a avanzar. Necesito entender que la prioridad de Dios debe ser mi prioridad. Debe ser mi prioridad. Nada ni nadie puede sustituir el lugar de Dios en tu vida. Nada ni nadie. Ni el dinero, ni la familia, ni el esposo, ni la esposa. Ni esa relación que tú crees que si la dejas no vas a poder vivir sin esa relación. Sabes que no es la voluntad de Dios. Nada puede sustituir a Dios en nuestras vidas, porque Él fue lo primero que vistes antes de nacer y será lo primero que veas cuando partas de esta tierra. Salmo 139, 15, 16. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos.
Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Mi embrión no era cuando tenía ya 7, 8 meses que estaba a punto de nacer que vi a Dios, no, porque todavía las cosas no habían sido formadas. Después fueron formadas y dice sin faltar una de ellas. Apenas desde el mismo momento de la concepción viste a Dios y Dios te miró, te marcó, te llamó por tu nombre y te dio propósito de vida. Fue lo primero que vistes desde el mismo momento que fuiste creado. Y en Corintios capítulo 13, verso 11, 12, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿A quién vamos a ver cara a cara cuando partamos de esta tierra? A Dios. A Dios. Lo primero que usted va a ver cuando usted parte de esta tierra y pase a la eternidad no es a sus familiares que murieron antes que usted. Es a Dios. Es lo primero que vemos cuando fuimos concebidos y es lo primero que vamos a ver cuando entremos en la eternidad. Él está al principio y está al final de tu vida. Mire, yo nací en el 26 de octubre de 1966. Es este punto. Esto es eternidad. Y ya Dios me había pensado, me había soñado, pero hubo un día en que nací en esta tierra. Crecí, me desarrollé, estudié, trabajé, me casé, tuve hijos. Pero hubo un punto en esta línea de tiempo que marcó la diferencia. Abril de 1984 conocí a Jesús. Ese día mi vida cambió. Ese día yo entendí que no estaba transitando en esta línea de tiempo solo por transitar, solo por hacer todo lo que todo el mundo hace. Me tengo que casar porque todo el mundo se casa. Tengo que tener hijos porque todo el mundo tiene hijos. Tengo que estudiar porque eso es lo que tenemos que hacer. Tengo que trabajar porque todos trabajan. Hubo algo que marcó la diferencia y fue el día que Cristo llegó a mi vida y me dijo: hey, yo tengo un plan para ti. Yo tengo un propósito para ti. Yo te creé con un plan y un propósito y quiero que lo cumplas. Quiero que lo cumplas, amén. Entonces podemos ver, fíjese, si nosotros venimos de la eternidad, porque fuimos pensados y concebidos en la mente de Dios en la eternidad, y nosotros, ahorita estoy en este punto, no sé cuánto tiempo me queda, por la fecha, como la mitad más o menos, estoy a la mitad de la vida más o menos. Y después, cuando lleguemos al punto final, vamos a la eternidad. Mi pregunta es la siguiente: si yo vengo de la eternidad y yo voy a la eternidad, ¿cuál debe ser mi prioridad? ¿Cuál es la prioridad de vida? ¿Cuál es la prioridad de vida? Lo eterno. Lo eterno. ¿Por qué nos empeñamos en este punto y pensar que nuestras prioridades mayores están en esta línea? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Si yo vengo de la eternidad y voy hacia la eternidad. Esto es un interín de tiempo, minúsculo tiempo en la línea de la eternidad. 70, 80, 90, 100 años. 118 años creo que tiene la persona más longeva de la tierra. 120 años que usted viva no es nada comparado a la eternidad. Y a veces la vida se nos va pensando en este pedacito y no nos preparamos para después ir a la eternidad. ¿Y cuál es la mejor manera de que yo me prepare para llegar a la eternidad y decirle: Señor, caminé la vida que me diste, viví la vida que me diste, pero aquí estoy? ¿Con qué me voy a presentar yo en la eternidad? ¿Con qué me voy a presentar? Señor, tú sabes que yo tuve un trabajo buenísimo en la tierra.
la gente me reconoció. Yo pude ayudar a mucha gente con mis inventos, qué sé yo. ¿Está bien? Esas son las otras cosas que Jesús decía cuando decía: busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás se te será añadido. Esas son las añadiduras. Señor, tú sabes que yo me casé, tuve mis hijos y todos fueron hombres, mujeres de bien, Señor. Amén, amén. Vamos a dar cuenta por esas cosas también. Pero ¿qué es lo más importante? Si yo vengo de la eternidad y voy a la eternidad, ¿qué fue lo que yo hice aquí en esta tierra que es eterno? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en esta tierra que es eterno? Tú y yo tenemos que formar parte de la prioridad de Dios. Tú y yo tenemos que entrar y formar parte de ese plan eterno de Dios. Para eso y por eso estamos aquí. Para eso y por eso estamos aquí. La última instrucción que Jesús dejó antes de ascender a los cielos, luego que había resucitado, en Marcos 16, Jesús te conoce la historia y luego que fue crucificado, resucitó al tercer día y dice que estuvo un tiempo aquí en la tierra después de resucitado. Se le apareció a varios, a muchos se les apareció, no solamente a los apóstoles, se le apareció a varios. Y en Marcos 16:14, cuando él está reunido, cuando él llega, ya los discípulos le habían dicho a las mujeres que habían visto a Jesús resucitado y ellos no le habían creído. Finalmente, en el verso 14, se apareció a los 11 mismos, estándose ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Jesús les reprocha su incredulidad, cierra el capítulo y viene en el verso 15 a darle la última instrucción de vida, a mostrarle cuál es el plan por el cual ellos quedaron en esta tierra. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y Jesús les entregó la gran comisión, la gran tarea de que todo lo que ellos habían aprendido de Jesús, ellos ahora tenían que enseñárselo a otros y tenían que hablarles a otros para que los otros también pudieran entrar a formar parte del plan de Dios. Del plan de Dios. Amén. El plan de Dios es salvar a la humanidad a través de Jesucristo. Esa es la prioridad de Dios. Ese es el plan principal de Dios. Dios quiere bendecirte, Dios quiere que tú veas su favor, Dios quiere sanarte, Dios quiere transformarte. Pero lo principal, Dios quiere salvarte. Y lo principal que Dios quiere hacer en la tierra es salvar al hombre. ¿Sabe por qué? Porque el hombre está perdido. El hombre está perdido. En el Edén perdimos la relación con Dios. El pecado hizo que el ser humano perdiera la relación con Dios. Y dice la Biblia que todos pecamos, todos nos apartamos de Dios. No hay justo ni aún uno. Y en el libro de Isaías dice: mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese era su plan. Por eso le dijo a la serpiente en el Edén que la mujer la iba a herir en la cabeza, en su simiente. La simiente es Cristo, la mujer es la iglesia. Usted y yo somos iglesia. Y nosotros estamos destinados a herir a Satanás en la cabeza, porque le quitamos a Satanás el derecho de llevarse a la gente al infierno. ¿Por qué tiene ese derecho? Sí lo tiene, porque mientras la gente peque, él tiene ese derecho. Pero cuando usted y yo entramos a formar parte del plan de Dios, entramos a formar parte de esa gran comisión, entendemos que la gran comisión, la gran tarea que Dios, que Jesús nos dejó, es la prioridad del Padre, es el plan del Padre, es lo más importante que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Nosotros estamos venciendo a Satanás y quitándole, arrancándole las almas que él se quiere llevar a la condenación eterna. Porque Satanás está tratando, como quiso hacerlo en el Edén, de ganarle a Dios. Pero a Dios no le puede ganar. A Dios no le puede ganar. Tu familia ya está marcada. Tu familia tiene
el nombre de eternidad ya marcado en el corazón. Tus amigos, tus compañeros de trabajo tienen la eternidad marcada. Por eso es que es importante que entendamos que tenemos que asumir esa prioridad y tenerla como principal en nuestra vida, en nuestro día a día. No es solamente cuando salimos a predicar en el Evangelio Cambia. La prioridad de la salvación del ser humano debe ser nuestra prioridad de todos los días. Que no pase un solo día, que usted no le hable a alguien de que Jesús le ama y que Jesús quiere salvarle y Jesús quiere darle una vida abundante. No puede pasar un solo día sin que usted y yo lo hagamos. Amén. Fíjese, el plan entonces, Dios tiene el plan, pero el plan lo vamos a ejecutar usted y yo. Usted y yo vamos a ejecutar ese plan a través de que hemos sido enviados. Y ese plan, la gran comisión, ¿de qué se trata? De comunicar el mensaje de Dios. Comunicar el mensaje de Dios. Entregarlo a través de la comunicación. Comunicar el mensaje de Dios. Decirle a la gente las buenas noticias, que sepan que hay buenas noticias, que hay un Dios que les ama, hay un Dios que perdona sus pecados y un Dios que quiere darle una nueva vida. Amén. Qué buena noticia sería eso para un indigente que está en la calle, que cree que su vida terminó, acabó, que cometió muchos errores. Sí, cometió muchos errores y está viviendo las consecuencias de sus errores. Pero qué buena noticia cuando alguien viene, le da la mano y le dice: mira, los errores que cometiste, Dios los puede redimir. Los errores que cometiste, Dios los puede cambiar en bendición. Alguien tiene que hablarlo, alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que tomar eso como la prioridad mayor de su vida. Y tiene que ser la iglesia, porque más nadie puede hacerlo. El producto que la iglesia tiene, ninguna otra organización en este planeta lo tiene. Ninguna. Es un producto único. Es un producto único, que es Jesucristo. La salvación a través de Jesucristo. Ese producto hay que mostrarlo. ¿Usted no ha escuchado por ahí que lo que no se exhibe no se vende? Ese producto hay que mostrarlo. Dios se va a manifestar. Se va a manifestar. Dice que Jesús se va a manifestar a través de nosotros cuando entendemos que nuestra mayor prioridad es ejecutar ese plan, es hacer ese plan. Amén. En 1 Corintios capítulo 1 verso 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Hablamos de sabiduría el domingo pasado. El mundo no quiso conocer a Dios mediante la sabiduría, mediante la inteligencia, porque es inteligente el que busca a Dios. Es inteligente el que quiere conocer a Dios. Es inteligente el que reconoce que hay una fuerza mayor de lo que vemos, que hay un poder superior a lo que conocemos. Por eso es que los ateos no son inteligentes. Me disculpa, pero los ateos no son inteligentes. Y dice la Biblia que al mundo no le agradó conocer a Dios mediante la sabiduría. Entonces a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A Dios le agradó que tú y yo tuviéramos en nuestra boca el poder de comunicar. Le agradó que la gente se salvara así y que el que creyera en esa comunicación va a ser salvo. Aquí lo llama creyente. Dice, de salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y para muchos la predicación es una locura, pero usted y yo sabemos que tiene poder. Usted y yo sabemos que levanta, que transforma, que cambia. Amén. Ahora, Él no nos deja solos para llevar a cabo su plan y su propósito. Él no nos deja solos. Nunca nos ha dejado solos. Amén. Sino que nos deja al Espíritu Santo y su poder. Y es tiempo de que retomemos las enseñanzas del Espíritu Santo. Es tiempo de que entendamos de que cuando Jesús le dijo a sus discípulos: yo me voy porque es necesario que me vaya, pero no los dejaré huérfanos, sino que rogaré al Padre para que envíe la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la promesa del Padre. ¿Y para qué es esa promesa? Para que usted y yo podamos cumplir el plan de Dios y la prioridad de Dios y el deseo de Dios.
Marcos 16, 17, después que le dio las instrucciones y les entregó la gran comisión, les dice en el verso 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Jesús, cuando tú haces la gran comisión, cuando tú trabajas en el plan de Dios, dice que Él se va a manifestar a ti y que tú vas a tener el poder para echar fuera los demonios de tu vida y de la vida de otros. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto no es un asunto de que tú pienses que es para unos o es para otros. Es un asunto de creer que si Dios te mandó y Dios te ordenó y Jesús te pidió que llevaras a cabo su plan, que ese plan fuera tu prioridad, Él no te va a dejar solo para hacerlo. Él te va a capacitar a través del Espíritu Santo para que tú puedas hacer ese plan. Y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. La última instrucción que Jesús nos dejó antes de irse, la última instrucción es la más importante. Es lo que no podemos dejar de hacer. ¿Sabe? Cuando usted está saliendo de la casa, entonces se devuelve porque algo se le olvidó y le dice, mira, se me olvidó decirte, apaga la cocina. Es lo más importante. Es lo más importante. La última instrucción. Y le dice, y ellos, verso 20, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Cuáles son esas señales? Las señales que dio en el verso 17. Y esas señales van a seguir ¿a quién? ¿A ti? Van a seguir la palabra, la comunicación que tú des. Por eso es que dice, abre tu boca que yo la llenaré. Pero tenemos que abrir nuestras bocas, tenemos que comunicar el mensaje. Y comunicar el mensaje incluye muchas cosas, porque no es solamente lo que decimos, es lo que hacemos, lo que demostramos con hechos. Tú estás comunicando el mensaje de Dios con tu vida, porque somos cartas leídas, somos libros abiertos al mundo. El mundo siempre va a ver en nosotros, va a decir, bueno, pero ¿y este no es evangélico? ¿Y este no es cristiano? Porque el mundo está esperando. Usted no se ha conseguido gente que dice, no, yo soy muy malo para eso, aquí el cristiano eres tú. El mundo sabe lo que quiere ver de ti, de mí. No está claro en su situación, pero sí saben lo que quieren ver de ti, de mí. Y cuando nosotros nos entregamos a Dios y le decimos, Señor, yo me había tomado esto muy a la deportiva. Sí, yo voy al evangelismo cuando llaman al evangelismo, voy a la iglesia los martes y los domingos, Señor, yo oro. Yo trato de tener una vida intachable. Yo trato de cumplir con tus ordenanzas. Todo eso está bien. Pero hay una prioridad. Hay una prioridad, que es la prioridad de Dios, que son las almas. Son las almas. Y luego en Hechos capítulo 1 verso 8 le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos, porque un testigo es el que comunica. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús le estaba confiando, nos estaba confiando a la iglesia la tarea que él había hecho. Mire, eso es como que usted lo llame. Imagínese una empresa multinacional que tiene sedes en todos los países de la tierra y tiene sucursales en todas las ciudades de los países, en todos los municipios hay una sucursal de esa empresa, de esa organización. Pero un día, el dueño de esa empresa
el CEO de esa empresa, te llama y te dice: quiero que vengas a trabajar en mi empresa. Usted no lo puede creer. Dice: pero bueno, ¿y este hombre de dónde me sacó? ¿Cómo me ubicó? Si él es el dueño de esta cosa que es internacional, está en todos los países, y usted se siente honrado de que el mismo dueño lo haya llamado y le haya dicho: yo necesito que tú trabajes para yo lograr los objetivos de esta empresa, de esta organización. Y usted le dice: ¿cómo no? Comienza a conocer la organización, comienza a conocer los objetivos, comienza a conocer la visión de esa empresa para usted poder trabajar en ella. Pues el que lo llamó no es el dueño de una transnacional. El que lo llamó es el dueño del mundo, el dueño del universo, el que lo creó a usted, el que creó a esta tierra, el que creó a su familia, el que creó a ese vecino gruñón que usted no le quiere predicar porque es muy gruñón. Dios lo creó y Dios tiene un plan de salvación para ese vecino. Y está contando contigo y conmigo para ejecutar ese plan de salvación. Jesús, cuando caminó en la tierra, predicó e hizo señales bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. Y mucha gente tropieza con esto porque dicen: es que Jesús era Dios. Jesús demostró durante su vida en la tierra lo que un ser humano cualquiera puede hacer con el poder del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia en Filipenses que Él se humilló, que Él dejó su gloria, que Él dejó su poder en la eternidad. Y Él vino y se hizo hombre, se humilló a la condición de hombre y se hizo hombre. Así que todo lo que Cristo hizo en esta tierra no lo hizo porque era Dios. Lo hizo en el cuerpo de un ser humano como tú y como yo. Con el poder del Espíritu Santo, Él le demostró a sus discípulos y nos demuestra a nosotros que ese mismo poder Él nos lo quiere dar. Por eso es que Jesús se atreve a hacer la afirmación y decir que cosas mayores que Él nosotros haríamos. Y es que no lo creemos. Es que no lo creemos, mi amado. No lo creemos. Porque si no lo estuviéramos haciendo. Fue Jesús el que lo dijo. No fue un discípulo que dijo: ¿sabe que Jesús les manda a decir que ustedes van a hacer cosas mayores? No, fue Jesús el que lo dijo. Fue Jesús el que lo estableció. Entonces es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de que Dios sea nuestra prioridad mayor, nuestra prioridad primera, y valga la redundancia. Porque allí están todas las herramientas y las capacidades que Dios tiene para darnos a cada uno de nosotros, para que nosotros podamos ejecutar su plan. Si usted decide, porque tiene muchas cosas que hacer, y usted decide no estar en ese plan, usted decide no participar en ese plan, yo no me voy a meter con su salvación, porque si usted cree en Cristo, que Él fue suficiente a través de la muerte en la cruz, derramamiento de su sangre para lavar nuestros pecados y limpiarnos y pagar nuestra deuda, usted es salvo y usted se vaya al cielo. Pero dice la Biblia que nosotros nos vamos a enfrentar al tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es para juzgar salvación o perdición, ya somos salvos. El tribunal de Cristo es para dar recompensa por tu participación en el plan y en el propósito de Dios. Y si a usted aquí en la tierra le gusta que le den recompensa, imagínense en la eternidad. Si a usted aquí en la tierra le gusta que le reconozcan su trabajo, imagínese usted en la eternidad. Y hay gente que dice: no, a mí no me importa eso, yo con tal de ser salvo. Escúcheme, es toda una eternidad, no son 100 años. Es toda la eternidad. Y ahí ya no vamos a hacer más obras, porque ya las obras terminaron. Y usted se va a quedar con su papelito de obrero toda la eternidad.
Sí, nos gozamos, somos salvos y todo. Pero hasta allí. Pero dice el Señor que hay recompensas. Dice el Señor que hay mansiones que Él fue a preparar para cada uno de nosotros. Y Dios es justo. Dios es justo. De darle, dice, darle a cada quien de acuerdo a su obra. Mire, en el cielo no hay esa cosa de que igualdad y que todos tenemos que ser iguales. Usted sabe por dónde viene ese pensamiento. En el cielo se va a reconocer el trabajo y se va a dar recompensa. Y dice que serán entregadas diademas y coronas a quienes trabajaron y participaron en el plan. Entonces yo voy a trabajar por esas diademas y esas coronas. No voy a trabajar por eso. Voy a trabajar porque amo al dueño de la obra. Por eso voy a trabajar, pero vamos a recibir. Amén. Vamos a recibir. Jesús caminó en esta tierra haciendo la voluntad del Padre y lo hizo bajo la influencia del Espíritu Santo, su poder. Mire, Jesús tenía dos prioridades: amar a Dios, mantener su relación con el Padre y predicar el Evangelio, amar a la gente. Todo lo demás eran añadiduras. Las sanidades, la liberación de los endemoniados, las provisiones sobreabundantes, todo era añadidura. Y Dios quiere hacer eso en este tiempo con nosotros, porque nosotros somos la iglesia de cierre. La iglesia del libro de los Hechos fue la iglesia que abrió, la iglesia inicial, la primera iglesia, pero nosotros somos la iglesia de cierre, porque Cristo está a las puertas y dice la palabra que Él vendrá a buscar a su iglesia. Y usted y yo somos la generación de cierre. Por eso es que la Biblia dice que la unción postrera será mayor que la primera. Porque para tú cerrar, después de haber pasado todo el proceso de la vida, tú tienes que tener una unción mayor que cuando comenzaste. Y Dios quiere entregarte esa unción. Y Dios quiere darte esas herramientas. Y Dios quiere usarte. Pero la clave está en que tú decidas priorizar el plan de Dios antes que los tuyos. Antes que los tuyos. Amén. Dios nos ha entregado el poder y la gracia y nos ha dado gracia para que a través de formas inusuales, no convencionales, usted pueda comunicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque estamos en una generación que es visual. No es la generación de hace cientos de años. Es una generación visual totalmente. Una generación sensual. Le gusta sentir, le gusta ver, le gusta palpar. Y tenemos que tener la sabiduría de Dios para nosotros llevar y comunicar el mensaje. Y cuando yo me pongo en las manos de Dios y le digo, Señor, no sé cómo hacerlo. Sí, yo sé Biblia y yo sé que la gente, si la gente no te recibe, si la gente no te conoce, se va al infierno. Pero yo no se lo puedo decir así. No se lo puedo decir así porque no me van a escuchar, porque esta generación no acepta condenación. ¿Usted no se ha dado cuenta que esta generación a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno? ¿Qué va a decirte esta generación si tú vas y le dices, mira, ¿cómo te vas a casar si tú eres hombre con ese hombre? Y él va a decir, ¿quién lo dice? Para mí está bien. Para mí está bien. ¿Cómo tú le vas a explicar? Bueno, nuestro mensaje y nuestra comunicación tiene que estar basada en tres cosas. Basado en la misericordia. ¿Por qué? Porque tú un día necesitaste y alguien fue misericordioso contigo. Basado en el amor, porque amas a Dios, amas su plan. Y vas a hacer lo que sea para ejecutar ese plan de Dios aquí en la tierra. Y número 3, la fe. ¿Crees realmente que Dios te puede usar para hacerlo? Amén. Pero la clave está en priorizar el plan de Dios en tu vida. Entonces, Jesús organizó su vida, ¿sabe? Él organizó su vida para servirle a Dios. Tenemos que organizar nuestra vida, tenemos que priorizar nuestra vida. Tenemos que entender qué es primero y qué después. Y cuando entendemos que Dios es primero y que todo lo demás es secundario, Dios trae el orden
para todo eso secundario. ¿Qué va para el pote y qué vas a desechar? Dios te trae ese orden. Si tú le entregas tu vida a Él y entiendes que estás aquí viviendo en esta tierra por un propósito. Tú no estás aquí porque eres bonito, porque eres el hijo de fulano y de fulana. Tú estás aquí y respiras todavía porque hay algo que tú tienes que hacer. Hay una obra que tú tienes que hacer que más nadie la va a hacer. Hay una manera de comunicar el evangelio que solamente lo haces tú así. Solamente tienes ese estilo tuyo, esa forma, y Dios lo necesita. Usted no ha visto gente dura para recibirle el mensaje y de repente con el hermanito aquel, usted decía, bueno, no, porque él no sabe ni hablar casi, pero con ese fue que la persona abrió su corazón y se recibió al Señor. Porque Dios hace como quiere, porque cada quien tiene un llamado, un diseño y un propósito, amén. Entonces, en esta mañana es tu decisión. Si nosotros decimos, porque somos expertos para decir que Jesús es mi centro, Jesús es mi centro, entonces mi centro debe ser la prioridad de Dios. La prioridad de Dios. Yo tengo que hacer ajustes en mi vida, yo tengo que cambiar cosas en mi vida con la ayuda del Señor para yo poder ser entonces ese canal de comunicación. ¿Cómo es eso? Hay cosas que tenemos que cambiar y ser transformados. Porque si tú vas de esa manera, llevar un mensaje, la gente va a decir, no, pero no me vengas con ese cuento si tú eres gritón, tú eres borrachón, tú eres adúltero, tú eres esto. A mí no me vengas a hablar de Dios. Cambia tú primero, te va a decir la gente. Entonces tenemos que hacer ajustes en nosotros con la ayuda de Dios para poder entonces estar listos para ir y decirle, Señor, aquí estoy, úsame. Y Dios te va a usar, escúchame, Dios te va a usar sobrenaturalmente. Porque estamos en el tiempo donde la iglesia se va a levantar en un avivamiento que es el avivamiento final, donde es necesario que las señales y los prodigios sean hechos. Es necesario porque la gente no cree. Solo cuando ve señales y prodigios, solo cuando ve cosas portentosas, bueno, Dios la quiere hacer. Dios la quiere hacer. ¿Y sabes qué? Te tengo una noticia. Dios la quiere hacer a través de ti. Dios la quiere hacer a través de ti. Dios quiere usarte. Dios que tú pongas la mano sobre un enfermo y el enfermo sane. No que tú pongas la mano sobre el enfermo, estás ahí orando y Señor, será tu voluntad. Y Señor, no me dejes en vergüenza. Señor, ayúdame. No, Dios no lo va a hacer por dejarte o no dejarte en vergüenza. Dios lo va a hacer porque ama a esa persona. Y cuando nosotros entendemos la prioridad de Dios, viene compasión a nuestra vida. Y nosotros nos movemos a donde nos tengamos que mover. Vamos a donde tengamos que ir. Me llamaron. Otra vez la vecina. Que vaya a orar por ella. Pero qué fastidio. Ya yo fui, ya lloré, ya yo le reprendí los demonios. La mujer sigue igual. Pues voy otra vez. Y voy otra vez. Y voy otra vez. Y en una de las veces la mujer queda libre. Amén. Y entonces la mujer se levanta y también salva a su familia. Y entonces usted ve que entra por esa puerta con toda su familia. Y entonces usted entiende que valió la pena ir 7 veces a orar por la vecina. Amén. Dios quiere usarte. Dios quiere usarnos. Tenemos una oportunidad poderosa este próximo 20 de febrero en el Evangelismo Nacional de Carnavales. Vamos a estar esta iglesia en el Parque La Llovizna. A partir de las 7:30 de la mañana, 8 de la mañana, estamos saliendo de aquí. Usted tiene la oportunidad, no de ir a ver al parque, porque el parque no se va a ir de ahí, usted lo puede ver otro día. Pero ese día, mire, ahí hay gente que está esperando un empujón así de Satanás para lanzarse por la cascada. Hay gente que está esperando eso. Y eso no va a pasar porque usted va a estar ahí. Usted y yo vamos a estar ahí. Usted y yo vamos a llevar una palabra y vamos a ir en plena convicción de fe que Dios nos va a usar con poder. Y usted va a poder orar por alguien que le pida la oración y esa persona va a quedar libre. Usted va a poder orar por enfermos y van a quedar libres. Usted tiene que ir con esa creencia, ir con esa expectativa. ¿Por qué? Porque usted ha decidido aceptar la prioridad de Dios como su prioridad. Usted ha decidido
caminar en el plan de Dios como lo más importante en su vida. Y cuando usted hace eso de esa manera, Dios se manifiesta. Porque dice, Jesús se lo decía, mi Padre le amará y yo y Él vendremos a ustedes y haremos morada en ustedes. Y dice, yo me manifestaré a ustedes. Jesús se va a manifestar. Necesitamos retomar ese primer amor. A veces creemos que Jesús se manifestó el día que yo me convertí. Yo ese día, mis ojos se abrieron y yo quedé clara de que Jesús es mi Salvador. No, Jesús se va a manifestar el resto de tu vida cristiana, todos los días. Todos los días se va a manifestar. Todos los días tiene que haber un testimonio de vida. Todos los días tiene que haber una persona que yo le diga, Cristo te ama, no quiere que estés así. Tiene que haber alguien que yo le diga, Dios te quiere sanar. Tiene que haber alguien que yo le diga, Dios quiere resolver ese problema de tu matrimonio. Ven para explicarte que Dios te ama y que Dios tiene un plan contigo, con ese hombre y con esa mujer también. Tiene que haber gente dispuesta. No podemos esperar que nos llamen, hermano. Ya la orden fue dada. Ya Jesús nos envió. Yo no puedo esperar que me llamen. Yo no puedo esperar que me digan, tal día vamos a salir. Sí, nos preparamos para ese día, pero de aquí a ese día yo tengo que salir de aquí. Y Dios, cuando tú estás dispuesto, Dios te pone la oportunidad. Pero tenemos que estar apercibidos. Cuando usted tiene una prioridad en su vida, usted dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Que el plan de Dios sea tu tesoro, sea nuestro tesoro. Que el plan de Dios, el propósito de Dios, la prioridad que Dios tiene, sea nuestro tesoro. Y de esa manera nuestro corazón va a estar listo, apercibido para cada oportunidad. Yo soy nuevo, apenas tengo 2 meses, yo tengo que crecer primero, conocer la Biblia, porque ¿qué voy a hablar? ¿Qué vas a hablar de lo que Dios ha hecho en ti? ¿Qué vas a hablar? Tal vez no lo sabes explicar muy bien, pero dices, mira, yo no sé cómo pasó, pero yo sé que cuando yo conocí a Jesús, cuando Jesús entró en mi corazón, mi vida cambió. Ya yo no me siento con ansiedad, ya no tengo estrés, ya puedo dormir. Con eso usted le predica a la gente. Con eso usted toca el corazón de la gente, porque es el Espíritu Santo el que lo va a hacer, amén. Y Dios le va a dar la palabra. Entonces yo quisiera saber en esta mañana, ¿quiénes van a tomar la prioridad del Padre como la prioridad de sus vidas? Es un compromiso, escúchenme, es un compromiso delante de Dios. No se conforme con lo que ha hecho hasta ahora. No se conforme. No, es que vamos a la cárcel, vamos a los hospitales, vamos a las calles, nosotros hacemos. No se conforme con eso. Porque no vivimos de glorias. Vivimos de hacer la voluntad de Dios, amén. ¿Quién en esta mañana, póngase sobre sus pies, quién en esta mañana va a revisar su vaso, va a meter las pelotitas de ping pong y va a sacar las metras que sobran? ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a hacer eso? Vamos a orar. Padre, dígaselo a Dios, dígale allí, Señor, hoy Señor, te pongo como mi prioridad. Pongo tu prioridad como mi prioridad, tu plan como mi plan, Señor. Tú me vas a ayudar y me vas a bendecir en todas las áreas de mi vida, Señor. Pero esta área, Dios, yo asumo la responsabilidad hoy y me comprometo contigo, Señor. Digo sí a esa oferta de empleo que me hiciste un día. Digo sí, Señor. Voy a trabajar para ti. Voy a cumplir tu plan. Voy a hacer, Señor, que el mundo te conozca y que el mundo sepa que hay Dios que ama a la gente, que hay Dios que quiere cambiar a la gente, que hay Dios que quiere transformar al ser humano. Señor, dígale, yo me comprometo, Dios. Me comprometo, Señor, y esto no voy a dejar que se me olvide. Al salir de estas puertas, Señor, yo reprendo a todo espíritu de olvido, Señor, que quiera sacar esto de mi corazón. Yo declaro, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que este compromiso me marca por el resto de mi vida, Señor, porque quiero agradarte a ti. Quiero agradarte a ti y hacer, Señor, la obra
que tú quieres que yo haga. Hacer lo que tú amas, Dios. Y tú amas las almas. Tú amas al ser humano, Dios. Tú lo amas por encima de cualquier cosa y de cualquier circunstancia. Por eso quiero amarlo yo también, Señor. Comunicar tu plan. Ayúdame. Dígale, dame palabras, Señor. Dame estrategias. Oh Padre, ayúdame. Dame entendimiento, sabiduría, Señor, para comunicar tu plan con la misericordia, con el amor y con la fe que tú lo puedes hacer, Señor. Yo también quiero hacer, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.